Hola, buen día, muy bienvenidas a este webinario organizado por el Hub Regional Argentina de My Climate Risk. Yo soy Ana Sorenson, soy física y investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina. También soy punto focal de nuestro Hub de Argentina y hoy moderamos este webinario junto con Julieta. Para los que no estén familiarizados con My Climate Risk, les cuento que es una actividad del Programa Mundial de Investigaciones Climáticas. My Climate Risk tiene como objetivo desarrollar e integrar en las ciencias climáticas un enfoque de abajo hacia arriba del riesgo climático regional que parte del contexto y escala de decisión y que permite introducir en ese contexto la información climática pertinente. La iniciativa My Climate Risk está organizada como una red de hubs que son comunidades de práctica. Estas comunidades trabajan cada una en su contexto específico, pero comparten conocimiento y recursos para avanzar hacia el mismo objetivo. Como pueden ver en el mapa, hoy hay 14 hubs mundialmente, pero solo uno en Latinoamérica. Y eso puede cambiar si se suman más comunidades de práctica latinoamericanos a la actividad. En el caso de nuestro hub regional de Argentina, somos un equipo de 20 estudiantes, docentes e investigadores de diferentes disciplinas que trabajamos en diversos proyectos para construir conocimiento relevante para la sociedad. Desde hace un año nos venimos reuniendo regularmente en el contexto del My Climate Risk para desarrollar nuestro entendimiento común como equipo interdisciplinar de lo que entendemos como los principales conceptos del Lighthouse Activity My Climate Risk. Julieta, por favor. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Julieta Caneva, yo soy antropóloga social y junto a Ana voy a estar hoy moderando el webinar que se titula ¿Cómo abordamos el riesgo climático? Desafíos del diálogo interdisciplinario. Este es el primer webinar de un ciclo que realizamos desde el Hub Regional Argentina de My Climate Risk, al que llamamos Conocimiento Climático Accesible para la Acción. Y en el marco de este ciclo de webinars, además de las presentaciones del día de hoy, en el mes de julio tendremos un webinar acerca de relatos sobre el clima. En el mes de agosto, uno que abordará múltiples líneas de evidencia. Y finalmente, en el mes de septiembre, uno que abordará la coproducción de conocimientos. Por supuesto, les invitamos a participar también de estos próximos webinars y para recibir novedades sobre estas y otras actividades que desarrollaremos desde nuestro hub regional, pueden suscribirse en nuestra página web. Bueno, el webinar del día de hoy aborda un tema fundacional en el marco de los estudios sobre cambio climático, como es el riesgo, y a partir de 3 presentaciones que tendremos basadas en experiencias de investigación en Argentina, desde distintas perspectivas disciplinares, hoy vamos a explorar cómo conocimientos que sean relevantes para integrar en las decisiones sobre la gestión de los riesgos en un contexto de cambio climático. Vamos a solicitar que ahora que vayan avanzando las presentaciones, dejen sus preguntas para la y los expositores en la caja de preguntas y respuestas que darles en el margen inferior de la pantalla. Todas las preguntas van a ser respondidas una vez que finalicen todas las exposiciones. Bueno, les agradecemos entonces nuevamente su participación en el webinar de hoy y para iniciar entonces le voy a dar la palabra a la primera de nuestras expositoras, que es Sol Hurtado. Sol es licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Antropología Social e integrante del Programa de Estudios Rurales y Globalización de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín.
Muchas gracias, Julieta, muchas gracias, Ana. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Si me dan unos segundos, voy a compartirles mi pantalla. Estamos acá. ¿Ven mi presentación? Sí, Sofi. Sí. Muy bien, muchas gracias a ambas. Bueno, mi presentación va a ser, podríamos decir, un recorrido a vuelo de pájaro, un recorrido veloz y superficial por múltiples niveles, podríamos decir, de análisis sobre la gestión del riesgo de desastres. Voy a iniciar con un resumen, digamos, una sistematización muy breve de algunos trabajos, algunos autores, algunas teorizaciones centrales en el modo de conceptualizar el riesgo desde distintas ciencias sociales. Luego trataré de dar cuenta también muy superficialmente de cómo esto se va plasmando en los marcos de acción globales que se promueven desde la Organización de Naciones Unidas. Y luego voy a presentar también muy brevemente algunos resultados de mi investigación doctoral en antropología. Bien. Lo que ustedes ven en pantalla es una viñeta de un humorista gráfico argentino, Caloi, que falleció hace algunos años. Es una viñeta de 2007, donde con humor presenta de algún modo o nos permite entender de qué se trata este concepto del sociólogo alemán Ulrich Beck, la sociedad del riesgo, ¿no? ¿Qué es la sociedad del riesgo? Este autor postula que podemos pensar el mundo contemporáneo como una sociedad de riesgo. Lo que él plantea es que esta sociedad del riesgo se superpone a la sociedad de clases que caracterizó la modernidad industrial, diríamos una etapa anterior a esta sociedad del riesgo. Los riesgos son un resultado no deseado de la maquinaria del progreso industrial, en tanto la producción social de riqueza va intrínsecamente asociada a la producción social de riesgos. De manera permanente se crean nuevos riesgos que trascienden las fronteras políticas, pero que también van teniendo implicancias locales diferenciales. El cambio climático, podríamos decir, es un ejemplo claro de este proceso de creación de nuevos riesgos globales que generan afectaciones particulares. Estos nuevos riesgos característicos de la modernidad, a la vez que son producidos de manera científico-técnica, se sustraen a la percepción humana inmediata y por lo tanto, para definirlos se crea una dependencia de los llamados saberes expertos, lo cual implica una pérdida de lo que el autor llama soberanía cognitiva por parte de la mayoría de la población. En este sentido, las condiciones de producción y circulación de conocimiento científico pueden constituir un factor de desigualdad. En las próximas 2 diapositivas les voy a presentar algunas ideas desarrolladas desde la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, que es una red de cientistas sociales que se desarrolló, vienen produciendo conocimiento desde la década del 90 sobre riesgo de desastres desde distintas ciencias sociales, antropología, historia, geografía. Los estudios sobre riesgo representan, podríamos decir, un intento institucionalizado de colonizar el futuro y disminuir lo imprevisible. Así el riesgo, diríamos, puede ser explicado como un cálculo de probabilidad de ocurrencia de un fenómeno amenazante que puede causar potencialmente un daño a una población caracterizada como vulnerable a esa amenaza.
Sin embargo, los procesos y relaciones sociales distribuyen el riesgo de manera desigual, generando condiciones de vulnerabilidad a distintas amenazas que no solo tienen relación con las condiciones sociomateriales de existencia, sino también con la capacidad de preparación y adaptación al riesgo, en función de cómo ese riesgo es comprendido y representado. El riesgo es creciente y acumulativo a lo largo del tiempo, por lo que requiere de un análisis diacrónico para poder ser dimensionado en toda su complejidad. A su vez, los modos en los que los diferentes riesgos son representados y percibidos socialmente dependen del contexto, son relativos en términos sociales y culturales, y se definen en función de estándares de vida tolerable, los que a su vez están atravesados por relaciones de poder. La antropóloga Mary Douglas habla de aceptabilidad del riesgo, es decir, cómo cada grupo social está dispuesto a aceptar o evitar determinados riesgos en función de cómo estos son comprendidos, cómo son pensados, cómo son representados socialmente. Desde esta perspectiva, entonces, el riesgo no es un ente material objetivo, sino una construcción social situada y disputada. Este modo de conceptualizar el riesgo implica un cambio en el modo de comprender y abordar los llamados hasta este momento, o hasta hace algunos años, podríamos decir, desastres naturales, que va corriendo el foco de la gestión del desastre, o de la respuesta al desastre, podríamos decir, hacia la gestión del riesgo de desastres. El gran aporte de este nuevo paradigma consiste entonces en incorporar las dinámicas sociales como parte activa en la formación de riesgos, dejando entonces de pensar los desastres como eventos aislados e imprevisibles, causados por factores exógenos a la sociedad, y entonces pasando a pensarlos como resultado de procesos socionaturales, resultado de condiciones preexistentes, ¿no? Hay otra capacidad de prepararse antes. El desastre pasa a ser pensado como un proceso, como parte de un ciclo, no como un evento aislado. Este cambio se registra también en los marcos de acción globales para la reducción del riesgo de desastres que se proponen desde distintos ámbitos de la Organización de Naciones Unidas. Así, a nivel global, centralmente a partir del marco de acción de Hyogo en 2005 y del marco de acción de Sendai en 2015, se recomienda la incorporación de este cambio de paradigma al interior de las políticas de protección de la población. Algunos de los aspectos que se incorporan reflejan con claridad el cambio de paradigma, por mencionar algunos: el foco puesto en el riesgo preexistente, el desastre concebido como un proceso y parte de un ciclo, y la adaptación al cambio climático. Pero estos marcos de acción, por ser globales, son inespecíficos y no proponen cursos de acción claros, en tanto son, digamos, representan recomendaciones desprovistas de contexto, fáciles de ser aplicadas en cualquier lugar del globo. De esta forma, estas recomendaciones genéricas, al ser adoptadas por los Estados miembros de la ONU, van quedando plasmadas en las legislaciones nacionales, como se da en el caso argentino. La legislación de esta forma va incorporando y normalizando las categorías propias del nuevo paradigma, pero desprovistas de sus condiciones de producción. Con esta incorporación en los marcos regulatorios de los estados, el cambio de paradigma va pregnando el campo del abordaje de los desastres, pero corriendo el riesgo de que esos marcos normativos no resulten representativos de la realidad que deben regular. Ahora voy a hacer una mención muy breve al desarrollo de mi investigación. En todo caso puedo ampliar algunos detalles más en el momento de las preguntas, pero no me voy a extender ahora. Entre los años 2016 y 2019, bajo la dirección de la antropóloga, la doctora Valeria Hernández,
desarrollé una investigación etnográfica en 2 defensas civiles de Argentina, una del nivel municipal, otra del nivel provincial, en el marco de un proyecto de investigación interdisciplinario dirigido por la climatóloga, la doctora Carolina Vera. Este recorrido nos permitió registrar cómo este proceso de cambio de paradigma se va encarnando en las instituciones estatales que deben llevar adelante las políticas de reducción de riesgo de desastres. Así pudimos reconocer cómo esta transición se va produciendo, pero de manera no lineal ni de manera uniforme, y cómo el uso de la información meteorológica y climática va siendo uno de los canalizadores de esta transición. Como resultado de mi investigación, a partir del diálogo y la reflexión compartida con el equipo interdisciplinario más extenso, pudimos identificar una brecha existente entre los mandatos formulados en los marcos de acción e incorporados a la legislación nacional y las condiciones cotidianas de trabajo de los agentes encargados de llevar adelante esas políticas. Ahora, a modo de cierre, lo que querría presentarles para concluir son algunos de los desafíos que pudimos identificar a partir del desarrollo de esta investigación, que el cambio de paradigma representa para los organismos locales encargados de llevar adelante estas políticas. Uno de estos desafíos claves se vincula con la transversalidad que implica el paradigma de la gestión del riesgo de desastres. Para pasar de la gestión del desastre, de la respuesta al desastre, a la gestión del riesgo, es necesario un abordaje integral y transversal, en tanto, digamos, el nuevo paradigma amplía en términos espaciales, temporales y conceptuales la comprensión y por lo tanto los criterios de intervención sobre las condiciones que pueden propiciar o inducir la ocurrencia de una emergencia o un desastre. De ahí surge, digamos, la interrogación respecto de si son efectivamente las defensas o las protecciones civiles las que deben encabezar las políticas de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Si el nuevo paradigma de algún modo no las excede. A este aspecto se suma otra complejidad. En Argentina, los distintos niveles de gobierno se organizan en un sistema federal. El federalismo comprende un diseño institucional que define competencias jurisdiccionales, pero no define políticas públicas. Por lo tanto, el modo en que la nación puede incidir en las políticas públicas provinciales y que las provincias pueden incidir en las políticas públicas municipales es ejerciendo influencia. En materia de defensa o de protección civil, cada jurisdicción se ocupa de dictar su propia normativa, lo que genera una multiplicidad de escenarios muy distintos. Otro aspecto a resaltar se vincula con que el cambio de paradigma y el contexto de cambio climático implican, entre otras dimensiones, la incorporación de conocimiento experto para responder a estas nuevas especificidades del nuevo paradigma. En particular, la incorporación de información climática y meteorológica requiere el desarrollo de capacidades cognitivas, prácticas e institucionales distintas a las desplegadas históricamente por parte de las defensas civiles, lo cual representa un desafío sobre todo para las agencias estatales del nivel provincial y municipal. Y finalmente, uno de los desafíos que implica una perspectiva desde abajo, se vincula con la necesidad de sistematizar y visibilizar el conocimiento operativo y territorial de los organismos que llevan adelante estas políticas, en particular, en este caso, de los organismos de defensa civil, para que la gestión de riesgo de desastres sea efectiva, sea eficiente, es imprescindible que el conocimiento que se produce cotidianamente en estos ámbitos informe, alimente, enriquezca tanto la literatura científica como los lineamientos internacionales en la materia.
Por mi parte eso es todo, cedo la palabra y bueno, quedo atenta a las siguientes presentaciones y a las preguntas de la audiencia. Bueno, muchas gracias, Sol. Por favor, si tienen preguntas o comentarios para Sol, pónganlos en el QIA. Y vamos a ir directamente a la presentación de Juan y después contestar todas las preguntas juntas, luego las 3 presentaciones. Bueno, acá está Juan, él es investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Un placer participar en esta iniciativa My Climate Risk, en este hub de Argentina y en este webinar en particular. Yo voy a tratar de brindar algunos pequeños ejemplos de cómo funciona o cómo el riesgo brinda oportunidad para el nexo ciencia-política en la provincia de Mendoza, que en particular es un ejemplo de lo que pasa en el oeste de Argentina en términos de sequía y escasez de agua. Acá les dejo una imagen de uno de los ríos de la provincia que se encuentra al límite con la provincia de San Luis, donde vemos que es el claro ejemplo de lo que es la sequía en la región. Primero, quisiera introducir el concepto de riesgo, según el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que se da como consecuencia de la interacción de 3 factores: las amenazas, por un lado, que vienen desde el aspecto climático, tanto de la variabilidad natural del clima como los cambios en el clima ocasionados por factores antropogénicos a las actividades humanas. Luego tenemos la vulnerabilidad y la exposición. Entonces, que obviamente responden a procesos socioeconómicos. Y esos procesos socioeconómicos desencadenan, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, alimentan estos cambios en la variabilidad climática que justamente también influyen en estas amenazas o peligros. Frente a estos riesgos vamos a tener impactos asociados a estos fenómenos. Pongo un ejemplo donde una de estas amenazas o peligros puede ser las olas de calor. Un ejemplo de vulnerabilidad podría ser una deficiencia en la refrigeración. Vivir en una región, en una zona donde yo no pueda afrontar una ola de calor, dado que no tengo forma de acondicionar mi casa a las altas temperaturas. Y luego podemos mencionar un ejemplo de exposición, como por ejemplo vivir en zonas urbanas. Sabemos que las olas de calor o en regiones urbanas, donde la isla urbana de calor potencia ese fenómeno de calor, genera una exposición extra que, frente a esta determinada vulnerabilidad, va a generar un riesgo alto con los consecuentes impactos asociados a ese fenómeno. Y en particular, este esquemita viene del 5º informe de evaluación del IPCC. Si miramos cómo cambió en el 6º informe, fíjense que aparecieron determinadas flechas y hay un signo más, porque pensemos que los peligros climáticos no actúan individualmente, sino que a veces se solapan para generar o para incrementar riesgos, como por ejemplo, esta ola de calor podría estar solapada con la ocurrencia de una sequía. Entonces incrementaría el riesgo y además gatillaría, estas flechitas indican como composición de peligros o vulnerabilidades. También tengo que sumar o pensar en que determinadas vulnerabilidades desencadenan otro tipo de vulnerabilidades o exposiciones. Entonces, pensemos que ni el sistema climático actúa de forma lineal, ni las respuestas o los riesgos asociados a los peligros climáticos actúan o responden de forma lineal, así que son procesos complejos estos que abordamos desde el punto de vista climático en términos de riesgo y en términos también de vulnerabilidades y exposiciones y los peligros asociados a
riesgo. Voy a hablar de uno de los peligros que existen en el oeste de Argentina, y para aquellos que no son de la región voy a un poco ilustrar dónde estamos parados. Justo al límite con Chile tenemos la cordillera de los Andes, que es la naciente, constituye la naciente de los principales ríos de la región, y la mayor parte de agua en esta región, para el desarrollo de las principales actividades socioeconómicas, viene justamente asociada al caudal superficial de numerosos ríos que son alimentados por el aporte de la nieve y los glaciares en esta zona de la cordillera de los Andes. En este mapa aparecen marcados en verde oscuro lo que se denominan oasis productivos, donde se desarrollan principalmente la mayor cantidad de actividades socioeconómicas en la región, y dependen fuertemente de la irrigación que proviene con el agua o los recursos hídricos superficiales de los principales ríos de la región. Pero tenemos que tener en cuenta que a lo largo de los últimos 12 años ha habido una reducción en la acumulación de nieve a lo largo de la cordillera de los Andes, en este rango de latitudes, que desencadenó la ocurrencia de una sequía hidrológica sin precedentes, afectando al turismo de invierno, restringiendo el uso de agua para el riego y el uso doméstico, y dando lugar a disputas socioeconómicas y sociopolíticas a nivel regional. Acá tenemos imágenes de uno de los reservorios más importantes del oasis norte de la provincia de Mendoza, donde podemos ver que los niveles de agua eran muy bajos, y estas imágenes corresponden al año 2022, al año pasado. Vamos a definir un poquito qué es esto de la sequía hidrológica, cómo podemos cuantificarlo, y se refiere a la falta de agua en el sistema hidrológico, que se manifiesta en un caudal anormalmente bajo en los ríos y en niveles anormalmente bajos en los lagos, embalses y aguas subterráneas. O sea, no solo tengo que tener en cuenta el caudal de los principales ríos de la región, sino que yo puedo analizar distintas componentes del ciclo hidrológico y cuantificar de alguna forma la ocurrencia de este fenómeno de sequía hidrológica, como por ejemplo los niveles en los acuíferos, la extensión de agua cubierta en humedales, o la extensión de los cuerpos de agua o los volúmenes de los reservorios. A partir del uso de determinados indicadores podemos determinar umbrales que nos permiten establecer o identificar condiciones de sequía hidrológica. Y acá tenemos un claro ejemplo de dónde viene la sequía hidrológica. Viene de una falta de nieve en este caso, donde acá tenemos una estación nivométrica que podemos ver que está con muchísima escasez de nieve, casi nada. Entonces pensemos que esa nieve que se acumula en invierno, luego en verano da como consecuencia el escurrimiento del caudal, aporta a los principales ríos de la región. Con escasez de nieve, el aporte de los ríos pasa a ser el de los cuerpos de hielo, el de los glaciares, que empiezan a perder volumen, no solo por pérdida de masa de hielo como consecuencia de falta de nieve, sino también por incremento en la temperatura, y constituyen también una reserva de agua estratégica en estas regiones que permiten hacer frente a justamente esta falta de nieve en la cordillera de los Andes. Además que esta falta de nieve se ha prolongado a lo largo de los últimos 12 años, entonces es importante tener en cuenta que este déficit prolongado tiene un impacto significativo, tanto en los cuerpos de hielo como en todo el ciclo hidrológico regional. Y me voy a detener un poco en lo que es la propagación de la sequía, en lo que hemos estado estudiando en los últimos años en la región, si tenemos en cuenta justamente que a partir de la variabilidad climática podemos definir la ocurrencia de una sequía meteorológica, que en este caso la vamos a identificar desde el punto de vista del déficit en las precipitaciones nivales invernales en la región, sobre la cordillera de los Andes. Acá tenemos la anomalía del equivalente de agua en nieve. Si yo a esa nieve acumulada la convierto en agua, ¿qué volumen de agua tendría? Y fíjense que van a haber barritas
en valores negativos desde el año 2010 en adelante, lo cual indica este periodo deficitario a lo largo de los últimos años que está generando, o ha sido generado por la ocurrencia de una sequía meteorológica, por un déficit en las precipitaciones, en este caso, precipitaciones en forma de nieve. Después, tenemos la propagación de esa señal de déficit se da en distintas componentes de la hidrósfera, ¿no? Entonces, podemos pensar en que existe también un déficit en la humedad del suelo, y luego hay un déficit en las distintas componentes del ciclo del agua, que constituye una sequía hidrológica, y acá ilustramos, por ejemplo, la cantidad de cuencas que registraron déficit en los caudales de sus ríos. Y fíjense que desde el año 2010 en adelante podemos ver para distintos colores de severidad, donde la escala va del 0 al 100, y donde el 100% de las cuencas indicaría déficit en todas de ellas, o sequía hidrológica, y los distintos colores indican los niveles de severidad. Entonces, también podemos ver que entre los años 2019 y 2021 hubo una gran proporción de estas cuencas con déficit extremo. En este caso, solamente mirando caudales superficiales. Pero también acuérdense que teníamos otro tipo de componentes asociadas al agua, como por ejemplo los cuerpos de agua o las lagunas. En este caso, tenemos una imagen satelital de las lagunas de Guanacache, para 2 años en particular, el año 87-88, quiere decir, arrancamos a mirar octubre del año 87 y terminamos en marzo del 88, que vendría a ser la época donde toda esa nieve se derritió y aportó a los cuerpos de agua de la región. Fíjense si comparamos con la imagen del periodo 2009-2010, fíjense que hay una gran diferencia en la extensión de la cobertura de estas lagunas. Entonces, eso también constituye una manifestación de la sequía hidrológica. Acá hay otro ejemplo, como la laguna de Yancanelo, en el sur de la provincia de Mendoza, donde una imagen de diciembre del año 1984 nos muestra una determinada extensión, y si vamos a diciembre del 2016, una reducción muy importante en estos cuerpos de agua. Y obviamente tenemos impactos desde el punto de vista ecológico. Pensemos en mortandad de peces asociados a estos cuerpos de agua, los flamencos rosados, que son poblaciones de aves que vienen a anidar a este tipo de cuerpos de agua, han visto también afectada su productividad. Entonces, no solo tenemos que pensar a estos riesgos climáticos desde el punto de vista de los impactos, como por ahí un valor monetario o un impacto más bien socioeconómico, sino que hay impactos ecológicos que hay que tener en cuenta. Y si tenemos en cuenta la señal de cambio climático y las actividades humanas, van aportando a cambios en toda esta propagación, que tampoco tiene nada lineal, pero fíjense que tenemos que pensar en que las actividades humanas apuntan a usos de suelo e irrigación, y fíjense que hablábamos al principio de esa fragmentación de la región que analizamos, donde todo se distribuye en pequeñas regiones que constituyen oasis irrigados. Entonces tenemos una fragmentación importante respecto a los usos de agua. Tenemos construcción de embalses y reservorios justamente para distribuir el agua a lo largo de estos oasis, así que eso también implica que pensemos que estos oasis productivos y la construcción de estos embalses se dan en las porciones medias y superiores de las cuencas de los ríos. Si pensamos en las porciones inferiores, y si pensamos en la existencia de ecosistemas que subsistan del agua en los principales ríos, las actividades humanas van a estar concentrando o utilizando una mayor proporción de agua y van a estar generando un déficit de agua en las porciones bajas de esa cuenca. Entonces, eso también va a generar impactos ecológicos que tenemos que cuantificar.
Y desde el punto de vista de los impactos socioeconómicos, puedo mostrar esta imagen del centro de esquí penitentes, uno de los más importantes en la cordillera de los Andes de Mendoza, donde esta imagen corresponde a agosto del año 2021, donde se puede ver que hay una escasa acumulación de nieve pleno invierno para el hemisferio sur. Entonces, ese es uno de los impactos socioeconómicos desde el punto de vista del turismo invernal, pero hay muchos otros. Y también no solo pensemos en que existe, este es el único riesgo climático que abordamos, donde todavía nos falta construir un mapa de riesgo asociado a la sequía hidrológica, donde tenemos cuantificada la amenaza o el peligro de sequía para todas las cuencas. Sabemos que la vulnerabilidad es grande porque estos oasis irrigados ocupan el 5% del territorio y concentran el 95% de la población total. Entonces, la vulnerabilidad es muy grande en esta región. Todavía tenemos que avanzar en la cuantificación del riesgo y no solo tenerlo en cuenta desde el punto de vista socioeconómico, sino pensar en un riesgo ecológico también asociado a estos fenómenos. Lo que tenemos cuantificado tal vez es el riesgo frente a precipitaciones intensas, que lo hemos hecho para la zona urbana de la ciudad de Mendoza, y hay un fenómeno climático muy particular, que es el viento sonda, que es un viento que genera un calentamiento y un secamiento muy marcado en un corto periodo de tiempo, donde podemos ver en dos estaciones meteorológicas que distan a unos 3-4 kilómetros, donde una estación meteorológica está registrando 24 grados frente a la otra que está registrando 17, con una humedad del 4% frente a la otra que registra 41, con viento de ráfagas de 42 kilómetros por hora casi, frente a la otra que registra viento de 3 kilómetros por hora. Entonces, fíjense que en 3-4 kilómetros tenemos la ocurrencia de un fenómeno severo significativo en un lugar y nada en el otro. Entonces, también hay riesgos que poseen una variabilidad espacio-temporal muy diversa y que tenemos que abordar. Y dentro del aporte, como para ir cerrando, en el nexo ciencia política, tenemos la participación en algunos talleres con el Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza, donde hemos expuesto el análisis de la sequía hidrológica reciente y los indicadores que utilizamos para cuantificarla, y también estudios que apuntan frente a esta realidad y frente a las proyecciones de cambio climático, cómo hay que hacer o cómo puede repercutir el cambio climático proyectado a futuro en la disponibilidad de agua regional y cómo podemos desde el sector científico aportar a mejorar el conocimiento en la disponibilidad de agua futura para las principales actividades económicas de la región. Con eso me despido y les agradezco por su atención. Muchas gracias, Juan. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas, que van a ser respondidas después de la presentación que sigue, en la caja de preguntas y respuestas que encuentran en el margen inferior de sus pantallas. Agradecemos a quienes ya estuvieron dejando sus preguntas. A continuación, entonces, vamos a tener la última exposición del día a cargo de Federico Robledo. Federico es doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos por la Universidad de Buenos Aires, institución en la que también es docente e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Federico. Sí, ¿qué tal? ¿Se ve bien la presentación? Sí. Bueno, muchas gracias por invitar a participar de este webinario al proyecto Anticipando la Crecida, que para esta presentación el título que elegimos es la inclusión de la comunidad en la producción de conocimiento hidrometeorológico para reducir el riesgo de desastres. Entonces, ¿qué es el proyecto Anticipando la Crecida? Lo voy a hacer a modo de introducción. Me toca a mí, en este caso, presentar un trabajo colectivo, un trabajo que nuclea diferentes personas de organismos científico-técnicos, no solo meteorológicos, sino hidrológicos, universidades, el Instituto Geográfico Nacional,
y nuclea también a diferentes disciplinas. Y este proyecto tiene la particularidad que no es únicamente personal o personas del sector científico que forman parte, sino también personas que habitan territorios que habitualmente sufren impactos, en particular inundaciones. Es decir, que en este proyecto nos integramos y dialogamos con diferentes territorios. ¿Por qué buscamos dialogar con diferentes territorios? Porque los impactos, por ejemplo las inundaciones, no se dan a nivel, por ejemplo en el caso de Argentina, en todo el país. Los impactos, las inundaciones, ocurren en lugares relativamente pequeños, en barrios, en partes de un barrio donde vive gente. Entonces, un poco lo que buscamos es entrar en un diálogo, no solo para entender cómo se mueve el agua en un territorio, que las personas que habitan ese territorio conocen cómo se mueve el agua, cuáles son las zonas que tienen impactos, sino también sensibilizarnos de alguna manera como sector científico-tecnológico de qué es lo que está pasando en ese territorio en un diálogo continuo. Entonces, me está pasando no logro hacer avanzar la presentación. Ahí está. Entonces, nuestras motivaciones las vamos a sintetizar en 3 preguntas. ¿Las comunidades locales acceden a la información meteorológica? ¿Los gobiernos locales utilizan información meteorológica y climática para tomar decisiones? ¿Y el sector científico-técnico produce información meteorológica y climática accesible e interpretable por gobiernos locales y comunidades locales expuesta a amenazas? Entonces lo que vamos a contar, nosotros trabajamos en distintos territorios de la Argentina fundamentalmente, y vamos a contar un caso de estudio, que es el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo. Es una cuenca próxima a la ciudad de Buenos Aires, donde habitan 5 millones de personas. Es una cuenca mitad rural, en parte alta, mitad urbana, en parte baja, donde suelen tener entre 2 y 7 inundaciones por año. Alrededor de 1.000 o 10.000 personas se ven afectadas por estas inundaciones en sectores de la población vulnerada. Y una vez que el agua sale e inunda los barrios, aproximadamente puede durar entre 5 y 14 días el agua afectando hogares. Entonces, nuestra propuesta de trabajo que venimos llevando adelante desde el año 2013, en el caso particular de esta cuenca, es incorporar comunidades locales en la generación de conocimiento. Entonces, nuestro marco conceptual o metodológico, no lo voy a hacer de una manera profunda, es llevar adelante una estrategia de coproducir conocimiento con actores territoriales, en donde van a entrar en diálogo diferentes disciplinas: meteorología, oceanografía, ingeniería hidráulica, computación, diferentes disciplinas de las ciencias sociales, antropología, geografía, donde se dan diálogos interdisciplinarios, y a su vez entramos en diálogo con comunidades locales y gobiernos locales, donde también hay profesionales, docentes, trabajadoras sociales, donde se genera un diálogo intersectorial, que lo que buscamos es construir un ámbito permanente de diálogo con estos sectores para poder integrar información social e hidrometeorológica para construir sistemas de alerta temprana comunitarios como una estrategia de reducción del riesgo. Entonces, esta es una figura conceptual donde intentamos sintetizar dónde encontramos desafíos, y después voy a ir contando cómo fuimos abordando estos desafíos. Entonces es un flujo de información hidrometeorológica, donde tenemos en la vertical el espacio y en la horizontal el tiempo. En el caso del tiempo, desde las escalas estacionales, subestacionales, del orden de los pronósticos a 3 y 7 días, el alerta a corto plazo y el después de la inundación. Y en términos de escala espacial,
tenemos un rango de información que produce, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional, que va desde la escala nacional, regional, en el caso de una provincia, a escala de cuenca, a escala de municipio y a escala de micro, es decir, de un barrio. ¿Sí? Entonces el Servicio Meteorológico Nacional produce información que, como ya explicó Sol, se gira a diferentes agencias del Estado. Las flechitas van simbolizando el flujo de esta información. Aparecen agentes del Estado provincial donde toman esta información, en el caso nuestro es Provincia de Buenos Aires, y ahí hay un flujo de información que no llega a destino, en muchos casos, en otros casos sí, que es, bueno, desde el gobierno provincial al gobierno local. Aparece muchas veces, cuando iniciamos este proceso en 2013, había una deficiencia en la comunicación de información oficial, los circuitos oficiales. Entonces al gobierno local, en este caso el gobierno del municipio de La Matanza, llega información, que hay muy buen diálogo entre el gobierno local y el comité de emergencia que aborda desastres, pero identificamos también otro problema, que es cómo se comunica, o cómo llega, mejor dicho, la información hidrometeorológica desde gobiernos locales o entes nacionales a organizaciones sociales en los barrios, escuelas, delegaciones de gobierno local y comunidad en general organizada. Entonces identificamos estos 3 signos de pregunta que podemos ver acá, tratan de mostrar estos 3 déficits en el flujo de información. A escala cuenca hay una falta de comunicación, a escala local, cómo llegar a estos territorios que se ven impactados, y en el término temporal, hemos notado que al comienzo de este proyecto no se utilizaba información de pronósticos estacionales o subestacionales, únicamente se miraba un pronóstico a corto plazo del orden de a 3 o 7 días. Entonces se han generado mecanismos que son las flechas en negro más flacas, que lo que tratan de mostrar es que se han generado mecanismos informales de comunicación de la información hidrometeorológica, donde ha permitido cubrir algunas de estas deficiencias. Entonces nuestro primer desafío es abordar las barreras comunicacionales en escalas espaciales a nivel local. Un segundo desafío es trabajar la barrera comunicacional en escalas de tiempo, tanto estacional como subestacional, es decir, que esta información que produce el sector científico-técnico de pronósticos trimestrales, etcétera, pase a ser utilizada para tomar decisiones o considerar en la planificación, en el diseño de política pública, y por último estrategias de romper o integrar la información a nivel cuenca. Para el caso de inundaciones es muy importante. Entonces, para abordar el primer desafío, voy a hacer un repaso en imágenes. Esencialmente, desde el año 2013 trabajamos con diferentes escuelas secundarias y primarias de estos barrios que sufren cuestiones de inundación. Entonces lo que buscamos es la participación, involucrar a la juventud, porque consideramos que la juventud es el principal actor para impulsar transformaciones en materia ambiental. Entonces incorporar a los jóvenes y todo el conocimiento que tienen de su barrio, que es único, incorporamos las escuelas como un instrumento fundamental para construir sistemas de alerta temprana comunitario. Y en esas escuelas lo que buscamos es construir la red comunitaria mediante instalación de pluviómetros, como pueden ver en las imágenes, y mapear el riesgo de sus territorios con un mapa en altísima resolución, que después es georreferenciado en un geoportal con el Instituto Geográfico Nacional. Al mismo tiempo generamos encuentros comunitarios con diferentes organizaciones sociales, trabajando con el municipio, en este caso de La Matanza, donde llevamos también la instalación adelante de reglas, y construimos redes de comunicación para que la información hidrometeorológica comience a circular y comience a ser asimilada, incorporada, considerada por estos territorios. Un caso muy paradigmático, digamos, cuando uno pregunta en el territorio de Matanza, en esta cuenca, si tienen acceso a la información de lluvia. Antes de este proyecto, el Servicio Meteorológico Nacional tiene una estación meteorológica en el centro de la cuenca. No había acceso a esa información, la población no accedía al dato de lluvia diario de lo que pasaba en esa cuenca. Después de este trabajo de varios años, hoy la cuenca cuenta con 7 estaciones meteorológicas, con 7 pluviómetros manuales que opera la propia comunidad, 4 reglas hidrométricas, no se conocía cuánto variaba la altura del río, no se podía cuantificar. Actualmente hay 4 reglas hidrométricas midiendo, y se amplió a del orden de 4 estaciones meteorológicas automáticas que miden precipitación en tiempo real en esta estación, además de la del servicio meteorológico.
y esta información esta red fue diseñada en conjunto con el municipio, actores locales, escuelas, lo que permitió que se la apropien de una manera mucho más fuerte y la lleven adelante, y funciona prácticamente sola esta red de medición, impulsada por el municipio. Después también lo que buscamos es la formación de profesionales hacia adentro de la universidad. Hemos generado en el año 2018 una materia universitaria denominada Práctica Social Educativa, donde buscamos a quienes se están formando dentro de las facultades exactas y naturales de la UBA, que únicamente no reciban todo el aprendizaje formal de cuestiones de aspectos climáticos, meteorológicos, físicos, sino también que adquieran el ejercicio de dialogar con un territorio, de dialogar con una comunidad que se ve afectada por inundaciones, de tener la capacidad de escuchar a esa comunidad, qué es lo que piden, qué es lo que necesitan, y cómo las herramientas que tenemos desde el sector científico-tecnológico las podemos hacer impactar en buscar una solución concreta para estos territorios. En cuanto al pronóstico estacional y subestacional, se generaron diferentes ámbitos desde el año 2018 de diálogo, integrando diferentes áreas del gobierno local. No solo las defensas civiles. Se han sumado a entender un pronóstico estacional y subestacional el área de salud, el área de desarrollo social, el área de ciencia y tecnología y el área de ambiente de un municipio, donde intentamos sostener reuniones de 2 o 3 veces al año para ir manteniendo actualizado la situación trimestral, de perspectiva interanual, que hoy el sector científico y tecnológico puede generar información climática en ese sentido, y hemos acompañado aspectos en la legislación, el diseño de políticas públicas locales. El municipio de Matanza aprobó un programa local de alerta temprana, el Consejo Deliberante, en el año 2021, y es lo que nos permitió institucionalizar, formalizar y profundizar esta estrategia de acercamiento a un territorio. Y por último, para reducir las barreras comunicacionales a escala de cuenca, en el año 2020 teníamos la parte rural de la cuenca, que es la parte alta, había un déficit de información meteorológica, y es información muy importante para ver lo que pasa en Cuenca Media, que es donde habita la población. Entonces ahí encontramos una manera a través del municipio, que es dialogar con una cooperativa de apicultores de zonas rurales. Estas son fotos de ese encuentro, lo que nos permitió ampliar la red de monitoreo de lluvia a zona rural, y de a poquito nos vamos metiendo en demandas concretas que aparecen desde el sector apícola de la cuenca. Y esta imagen la traigo porque simboliza para nuestro proyecto algo que es un poco el fin de este proyecto, ¿no? Acá lo que estamos mostrando es el umbral de altura del río, es decir, cuánto tiene que llover en La Matanza para que el río crezca, cuánto tiene que llover en la cuenca para que este río suba. Antes de que empiece este proyecto no teníamos este tipo de diagramas. Empezó a surgir esta necesidad muy concreta desde el territorio, actores locales, escuelas, municipios, organizaciones sociales, diciendo, bueno, ¿cuánto tiene que llover? No teníamos esta información, entonces en todo este proceso de 10 años pudimos construir esta información a través de las mediciones locales, y en particular nos propuso el desafío, bueno, qué herramienta estadística, qué método teníamos para abordar, y este fue una estrategia, una tabla de contingencia, que es la que estamos mostrando, donde se relacionan los niveles del río con una paleta de colores en función del nivel de impacto que genera, y la lluvia asociada a las crecidas de este río, que es lo que permitió generar esta tabla, que es de ayuda para... fue una tabla interpretable para tomar decisiones por los actores locales y territoriales. Entonces, para cerrar, a modo de desafíos que vemos por delante, es que la reflexión y la acción en el territorio, junto a comunidades de zonas inundables, favorece el codiseño de estrategias locales concretas de adaptación al cambio climático. La articulación de capacidades de organismos científico-técnicos en un territorio, fundamentalmente con la juventud, permitió generar las soluciones y a problemáticas concretas. Y por último, algo que nos parece fundamental, la inclusión de la comunidad en la coproducción de conocimiento favoreció el acceso a la información hidrometeorológica oficial, no solo la no oficial. Bueno, muchas gracias y quedamos abiertos a preguntas.
Muchas gracias, Federico. Entonces ahora, habiendo finalizado las presentaciones del día de hoy, vamos a dar lugar al intercambio de preguntas con los expositores. Vamos a comenzar con algunas preguntas para Sol. Tenemos por un lado a Adriana Berra, que pregunta: ¿qué experiencias de territorio han tenido dentro de la Argentina para tan interesantes conclusiones? Luego tenemos una pregunta de Natalia Pesac para Sol. ¿Pudieron observar o evaluar en los casos de estudio si ante un riesgo materializado el aprendizaje de la gestión de ese riesgo trasciende o si es solo reactivo? Y tenemos también una pregunta de Ted Shefferd para Sol, sobre si ella puede ampliar un poco cómo la producción de conocimiento científico podría incrementar el riesgo, quizás haciendo referencia a los ejemplos que estuvimos escuchando. También hay preguntas para Juan. Ana. Sí, pensaba hacerlos después de que Sol haya contestado, así es más, más fluido. Gracias por las preguntas, gracias por escucharnos, gracias por la atención. Juli, tal vez te pida que me recuerdes alguna de las preguntas, así voy concentrándome en cada una de ellas. Gracias, Adriana, por tu pregunta. Con Adriana nos conocemos personalmente a partir del proyecto Anticipando la Crecida que presentaba recién Federico. A ver, la pregunta que realiza Adriana tiene, digamos, un desafío y de algún modo voy a poder responderla en parte, porque en antropología, digamos, yo realicé mi investigación, como les decía antes, rapidito, entre los años 2016 y 2019, en 2 defensas civiles de Argentina, una del nivel municipal y una a nivel provincial. Por las características de trabajo, de lo que implica el trabajo de campo en antropología, una etnografía, digamos, que es la metodología clásica que caracteriza a la antropología. La etnografía implica que nosotros como investigadores, investigadoras, estemos presentes de algún modo en la vida cotidiana de nuestros interlocutores, ¿no? de quienes viven en aquellas realidades que nos interesa conocer, que nos interesa investigar, sobre las que nos interesa producir conocimiento. Y eso genera, digamos, un vínculo de mucha cercanía, de mucha confianza, lo cual nos pone ante el desafío ético, podríamos decir, de resguardar la identidad de nuestros interlocutores, ¿no? Porque en muchos casos, justamente por esta presencia sostenida en la cotidianeidad de las personas, podemos acceder a aspectos que implican cierta intimidad, que implican esto, digamos, un vínculo de confianza, ¿no? Estar presentes en discusiones, en situaciones en las cuales, si no fuera porque fuimos admitidos en esos espacios sociales, no deberíamos estar ahí, ¿no? Y sumado a que sobre eso luego reflexionamos y escribimos al respecto, para que lean muchos otros. Eso de algún modo me impide, en espacios donde hay una audiencia amplia, explicitar en particular con qué defensas civiles trabajé, porque de algún modo eso expondría a mis interlocutores. Entonces no puedo decirles mucho más que eso. Trabajé más o menos durante 1 año y medio en una defensa civil municipal, y más o menos durante 1 año más, un poquito más, con una defensa civil provincial. Esto, bueno, dado que es el único organismo nacional, puedo explicitar que también hice un trabajo de campo breve, muy breve, en el Servicio Meteorológico Nacional, para acercarme, digamos, a el modo en cómo eran producidos algunos de los pronósticos, algunos de los productos que genera el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos, para cerrar, lo central, digamos, es para llegar a
esas conclusiones, algunas de esas conclusiones, algunas de esas reflexiones, diría más bien, porque la idea de conclusión me da como idea de algo, una idea cerrada, y en realidad son ideas que están en permanente elaboración, ¿no? Que las vamos en espacios como estos, que generamos así estos intercambios, facilitan, ¿no? Continuar pensando, y bueno, tal vez la próxima vez que vuelva a hablar de lo mismo, diga otras cosas, ¿no? O cambie esas reflexiones. Pero lo importante es que el modo de producir conocimiento de la antropología implica una permanencia por un tiempo prolongado en esos espacios sociales que queremos conocer. No es que vamos y hacemos unas preguntas y nos volvemos a las oficinas y reflexionamos solas enfrente de la computadora, sino que todo ese conocimiento se produce en el diálogo, en la presencia, digamos, ¿no? Poniendo el cuerpo en esos espacios sociales con las personas con las que, sobre las que queremos conocer, ¿no? Su realidad cotidiana. Bueno, cierro esa pregunta. No sé si quieren continuar con las preguntas para Juan o respondo la siguiente. Creo que hay tiempo que respondas vos las siguientes y después vamos con Juan. La siguiente era de Natalia, ¿verdad? La voy a buscar en el chat para responder. Acá está. Perdón, Natalia me decía, ¿pudieron observar o evaluar en los casos de estudio si ante un riesgo materializado el aprendizaje de la gestión de ese riesgo trasciende o si es solo reactivo? Bien, gracias Natalia. A ver, varias cosas para decir al respecto, digamos. Por un lado, de algún modo el paradigma que sigue siendo el predominante en las defensas civiles con las que interactuamos, en el marco de este proyecto interdisciplinario más amplio, donde también Julieta, que hoy ejerce como moderadora, también realizó una investigación similar y en paralelo a la mía, lo cual digamos, también fue enriqueciendo las reflexiones de ambas. Sigue siendo predominante el paradigma de la respuesta, ¿no? Por una multiplicidad de razones que no alcanzaríamos a desarrollar ahora, con lo cual de algún modo sí, sigue habiendo un comportamiento más bien reactivo, ¿no? Sin embargo, esta transición va sucediendo, yo podría decir ahora, digamos, podría adjudicarlo, o podría pensar en dos impulsores, en dos motorizadores, ¿no? Por un lado, cuando suceden grandes eventos que producen fuertes impactos, estoy pensando en una inundación muy importante, muy grave, que provocó decenas de muertos hace alrededor de 10 años en la capital de la provincia donde lleva adelante la investigación, que eso generó un impacto muy claro en el desarrollo de determinadas políticas, ¿no? Por ejemplo, en la generación de un sistema de alerta provincial con las defensas civiles municipales, donde se empezaron a comunicar los pronósticos meteorológicos de una manera más sistemática, más ordenada, ¿no? Eso fue generando, digamos, distintas respuestas, el desarrollo de políticas públicas más específicas. Y por otro lado, más lentamente, digamos, pero avanzando sostenidamente, el cambio de paradigma y cómo va apareciendo, ¿no? Con más claridad en distintos ámbitos. Yo podría decir que, digamos, al menos todas las defensas civiles con las que interactué escucharon hablar de gestión del riesgo de desastres. Seguramente haya distintos modos de conceptualizarlo, de pensarlo, de llevarlo adelante. Algunos podrán desarrollarlo con más claridad, otros, pero digamos, un proceso lento pero sostenido, que implica este cambio de paradigma. Digamos, justamente el recorrido del que yo traté de dar cuenta fue cómo, digamos, comenzando en la literatura científica, en ciencias sociales, en la década de los 80, más fuertemente a partir de los 90, cómo eso después se traslada
a los marcos de acción global, cómo eso después aparece en los marcos de acción nacional, y de algún modo cómo eso se va declinando en las políticas públicas concretas de las defensas civiles. Entonces, diría como síntesis, sí, todavía las políticas siguen siendo mayormente reactivas, sin embargo, efectivamente se va dando una transición en los modos de abordar las emergencias, los eventos de desastre, digamos, cuando desbordan las capacidades institucionales de las jurisdicciones, y entonces se requiere, ¿no?, la intervención de otros actores. Pero se va viendo efectivamente esa transición de múltiples formas. Esto que les mencionaba en la presentación, la incorporación de información meteorológica y climática de manera cada vez más clara y de manera cada vez más difundida en el trabajo cotidiano de las defensas civiles, es un modo claro de ver cómo el cambio de paradigma se va impregnando, ¿no?, en las políticas. Y había una pregunta más, ¿verdad? Sí, hay una pregunta de Ted Sheffer. Acerca de, si podés ampliar un poco más, cómo la producción de conocimiento científico puede incrementar el riesgo. A ver, se me ocurren, a partir de mi trabajo de campo, se me ocurren algunos ejemplos vinculados sobre todo con el uso de productos climáticos y meteorológicos, digamos, que se generan desde el Servicio Meteorológico Nacional. Por un lado, bueno, recuerdo un caso en particular cuando estaba trabajando en la defensa civil del nivel municipal, es decir, el nivel del Estado argentino más territorial, que había habido en dos productos del servicio meteorológico, creo que uno era un pronóstico extendido, y el otro me parece que era una perspectiva semanal, que como tenían dos modos de producción muy distintos, ¿no? Las oficinas, las áreas del servicio que las producían eran equipos distintos, y apuntaban, digamos, a interlocutores distintos. Uno era un pronóstico extendido, creo que a 4 días, y el otro era una perspectiva semanal para eventos de alto impacto. Y en los dos casos se decían cosas distintas respecto, creo que era, no recuerdo ahora claramente el caso, pero creo que era respecto de un día de la semana que en uno decía que no iba a llover y en el otro decía que iba a llover. Y justo ese día había un evento, creo que era el día del bombero voluntario, o era el día de la defensa civil. Entonces, en distintos municipios estaban organizando actividades celebratorias en el marco de ese día. Y entonces, esta información contradictoria entre los dos productos generó en algunos lugares que los organismos de emergencias terminaran desfilando solos abajo de la lluvia. Digamos, no es un caso de incremento del riesgo, pero lo pongo como un ejemplo como bastante gráfico, ¿no? Y que no me atrevería a decir que ninguno de esos dos productos meteorológicos estuvieran mal, sino que tienen que ver, digamos, con la incertidumbre propia de los pronósticos, y con las condiciones de producción de un producto y otro. Y después, en casos más concretos, ¿no?, de producción de riesgo, la temporalidad a veces, por ejemplo, en la emisión de una alerta meteorológica. En algunos casos, en algunos territorios, a veces la alerta meteorológica llega un poco tarde, o llega muy justo, pero las defensas civiles ya están acostumbradas, en algunos casos, a organizar sus tareas en función de la información meteorológica que reciben. Entonces, si no se recibe la alerta a tiempo, se asume que el tiempo va a estar bien, que no va a haber inconvenientes, que no va a haber fenómenos que generen impactos. Entonces, tal vez una alerta que llega un poco tarde genera mayor riesgo, porque ya está la expectativa, digamos, de las defensas civiles, que asumen que si no hay alerta,
no hay un evento meteorológico que pueda generar un impacto. Podría pensar en otros ejemplos, ahora cierro para no extenderme demasiado, ¿no? Pero sobre todo el caso de la alerta me parece que es, es un botón de muestra, ¿no? Y no estamos hablando de que incrementes sustantivamente el riesgo, al menos en este ejemplo, pero sí me parece que representa un poco esa idea. Muchas gracias, Sol. Tengo acá las dos primeras preguntas para Juan, las voy a leer, así tenemos tiempo para que los tres oradores contesten preguntas. Mauro pregunta, ¿cómo calcularon el mapa de Manasa de sequía hidrológica y qué validez temporal tiene? Y Florencia Fosa Riglos pregunta, ¿la variabilidad espacio-temporal que señalas en el último slide mejoraría con mayor inversión en infraestructura meteorológica? Es decir, más estaciones. Bueno, arranco por la pregunta de Florencia. Sí, sin dudas, pensemos que tenemos aproximadamente 800 kilómetros de cordillera de los Andes, en los cuales solo hay aproximadamente 5 estaciones de monitoreo de nieve de forma continua y con registros extensos en el tiempo que nos permitan caracterizar la variabilidad de estos fenómenos. Y pensemos que la nieve es el desencadenante de situaciones de sequía hidrológica en la región. Así que es muy necesario mejorar el monitoreo o la disponibilidad de información hidrometeorológica, porque si queremos cuantificar un riesgo, necesitamos cuantificar ese peligro asociado, y la única forma de medirlo es a través de información hidrometeorológica. Y respecto a cómo se construyó el mapa de amenaza de sequía, simplemente es un estudio, nos basamos en un indicador de un estudio científico que lo que hace es, a partir de los niveles de severidad, sequía moderada, sequía severa y sequía extrema, lo que hace es establecer pesos a cada una de esas categorías. Por ejemplo, cuantifico en el periodo de sequía hidrológica desde el año 2010 hasta la actualidad, contabilizo cuántos meses tuve de sequía moderada y establezco un peso unitario para esa cantidad de meses. Después cuantifico cuántos meses tuve con sequía severa. Multiplico por 2 esa cantidad. Y cuando tengo sequía extrema, multiplico por 3. O sea, le doy más énfasis a los periodos de tiempo en los cuales tuve un déficit más importante. Y luego a partir de eso, puedo construir, sumando esas categorías, puedo construir un indicador que me permita para cada una de las cuencas o los ríos establecer distintos niveles de amenaza. O sea, un indicador más alto me va a decir que obviamente tuve una mayor predominancia del tiempo con condiciones de déficit extremo o severo. Un indicador más bajo me va a decir que por ahí tal vez predominaron los periodos de sequía moderada o severa y no tanto de sequía extrema. Entonces, a partir de eso yo puedo establecer una clasificación y justamente la validez temporal de este mapa en particular lo hicimos para el periodo de sequía reciente. Lo podemos extender en el tiempo, tenemos registros continuos para 15 cuencas de la región desde el año 1971, así que es posible extender en el tiempo esto. En relación a la falta del mapa de riesgo todavía, es que los indicadores de vulnerabilidad básicamente salen de los censos, y tuvimos en Argentina un censo el año pasado, así que todavía es información lo suficientemente fresca como para todavía necesitamos procesar y establecer cuáles son los indicadores de riesgo que nos van a hablar o nos van a indicar mejor los indicadores de vulnerabilidad, perdón, para construir ese riesgo frente a la sequía hidrológica. Así que es un trabajo que está en proceso. Seguimos con las preguntas para Fede. Ok. Tenemos entonces para Fede un comentario de Adriana Berra que dice: importantísimo trabajo en nuestro territorio.
Sumo a la exposición de Federico Robledo la valoración por un proyecto que favorece a toda la comunidad matancera que padece la problemática de la inundación. Y tenemos una pregunta de Carolina Vera. ¿Cuál es la conclusión que sacás del diálogo con actores del territorio en relación a mejorar, o no, la interpretación de los pronósticos probabilísticos estacionales? Complementa esta pregunta. En CISA estamos desarrollando productos de predicción estacional para umbrales específicos y en Clímax también lo hemos hecho para predicciones subestacionales, para evitar utilizar las predicciones de los 3 terciles. ¿Te parece que ayudarían en el caso de La Matanza? Bueno, tenía 2 puntos para responder a la primera pregunta. Uno lo empieza a responder Caro ya con esta propuesta de corrernos de los 3 terciles. Esperen que estoy leyendo también la pregunta, pero respondiendo. Corrernos de los 3 terciles. En 2018 fue entre Navidad y Año Nuevo que se generó este comité como de medio de emergencia para ver situación trimestral. Había una preocupación por una inundación, y cuando presentamos los pronósticos trimestrales del Servicio Meteorológico, la primera pregunta que nos hacen en esa mesa, donde había gente de salud del municipio, desarrollo social, defensa civil, ciencia y tecnología, etc., la primera pregunta es, bueno, ¿qué es lo normal para La Matanza? ¿Qué es por arriba de lo normal? ¿Qué es por debajo de lo normal en términos de lluvia? Y la verdad que ahí estábamos en esa reunión y no teníamos la respuesta, porque estábamos hablándonos a nosotros mismos como técnicos meteorológicos, teníamos en nuestra cabeza los terciles, pero ni siquiera teníamos la respuesta de qué era lo normal. ¿Qué es un verano normal para La Matanza en términos de lluvia? En nuestra normalidad es entre el percentil 33 y percentil 66, por cómo el Servicio Meteorológico presenta la información. Pero no teníamos la capacidad de esa respuesta, no habíamos hecho la cuenta a una pregunta tan simple que nos hacían desde el territorio, de bueno, ¿cuánto es? Entonces, lógicamente, después de eso volvimos, hicimos la tarea, y ahora sí tenemos cuánto es lo normal para cada mes, para cada trimestre. Entonces, eso nos habilitó un montón. ¿Cuánto es lo normal? De nuevo, considerando percentiles, pero como mostramos ahí, en la tabla esa de contingencia que relaciona nivel del río con lluvia, para 5 días, y ahí salgo de lo estacional y nos metemos en lo intraestacional o subestacional. La experiencia de Clímax que menciona Carolina, la hicimos efectivamente. Entonces, corrernos de los 3 terciles, mi conclusión es que corrernos de los 3, de toda esta experiencia, corrernos de los 3 terciles, meteorológicamente que usamos habitualmente, percentil 33, percentil 66, para definir cuestiones de impacto, es como fundamental. El desafío es encontrar cuál es ese umbral crítico. En el caso de inundaciones y en una cuenca particular, lo hemos encontrado. O sea, que sería como de gran utilidad poder construir pronósticos intraestacionales o pronósticos de semana 2 a partir de estos umbrales, y tenemos un rango de umbrales, porque este territorio también, eso es importante, este territorio se ha inundado con precipitaciones de 60 milímetros, cuando la precipitación se da en estaciones de transición, otoño y primavera, cuando la evaporación no ayuda a secar el suelo. Con 60 milímetros se ha inundado el territorio. Y en verano, con precipitaciones en 5 días de 100 milímetros, 110 milímetros, incluso hace poco, no ha habido inundaciones, porque esto ha ocurrido en verano. Incluso para ver algo, venimos en Argentina de 3 años de sequía muy intensa. La cuenca Matanza estuvo en los últimos meses muy pero muy seca. En el fin de semana largo, el 25 de mayo, tuvimos una semana de precipitación que se superaron los 190 milímetros en una semana. Lo que pudimos monitorear es que toda la cuenca quedó al límite, y la conclusión que naturalmente sacaba el territorio a raíz de estos diálogos es que no se inundaron por la sequía. La cuenca alta estaba seca, y eso funcionó como una especie de esponja. Fue una reflexión desde una escuela secundaria hasta personal del municipio. La sensación fue: zafamos de la inundación, nos salvamos de la inundación gracias a estos últimos meses de sequía y la Niña. Había una mezcla de conceptos, pero que habían sido asimilados por el tomador de decisión. Entonces, la segunda respuesta que creo que me gustaría
dar a la pregunta de Carolina es que no hay que separar, a la hora de trabajar con un actor territorial, me parece fundamental, o fuimos viendo fundamentalmente, que no se puede separar el pronóstico del monitoreo. Es decir, fíjense cómo operó, en el caso del 25 de mayo en Argentina del 2023, en la cuenca, cómo operó lo que había pasado en los últimos 3 meses, lo poco que había llovido. Incluso un defensa civil manifestó, sí, no llovió nada en marzo, no llovió nada en abril, tenía como el número más o menos en la cabeza, y dice, zafamos por eso. Si hubiese sido un verano normal, estábamos inundados con los 190 milímetros. Entonces yo creo que otra de las conclusiones es esa, no divorciar el monitoreo del pronóstico a la hora de que un territorio utilice esta información. Tienen que ir de la mano, hay que diseñarlo, no tengo claro cómo hacerlo. Vemos experiencias de que lo usan en territorio esto, pero no separar el monitoreo, ya sea diario, semanal, trimestral, del pronóstico. Y la otra conclusión que dije al comienzo, dejar de hablarnos entre nosotros mismos desde personal técnico, ¿no? O sea, tenemos que empezar a dialogar y escuchar lo que necesita un territorio, no solo hablarnos intrasector. Academia con servicio meteorológico, academia con el INA. Hay que empezar a dialogar con actores locales, que bueno, este es un caso de estudio, como tenemos en Clímax otro con otros sectores. Muchísimas gracias, Fede. Hay una pregunta de Walter de Benedictis en el chat que dice, ¿con qué recursos económicos cuentan para llevar a cabo dichas investigaciones? Que yo creo que son de diferentes proyectos de investigación académica. ¿Es así? En los 3 casos, bien. Entonces, No, una aclaración Ah. en cuanto a financiamiento, una aclaración. En el caso nuestro, anticipando la crecida, no es un financiamiento del Ministerio de Ciencia, que el último que hemos obtenido, que lo que busca es se llama el programa Impactar, que lo que busca es poner en diálogo una demanda del territorio, se presenta al Ministerio de Ciencia, y el Ministerio de Ciencia sale a buscar qué actor del sector científico puede dar respuesta a esa problemática, que es diferente a la habitual forma en que presentamos nuestros subsidios de investigación, donde los propios investigadores e investigadoras generamos la pregunta, generamos la hipótesis y la presentamos para pedir financiamiento. Esta herramienta, este instrumento que ha generado el Ministerio de Ciencia en el 2020, es al revés. Le dice al territorio, le dice a una provincia, a un gobierno local, cuál es su demanda, cuál es su desafío a quien debe atacar el sistema científico. Digo porque, para distinguir, no es el subsidio convencional donde nos encerramos en nosotros mismos a construir la pregunta y la respuesta. Acá la respuesta vino de una demanda concreta social o tecnológica. Perfecto. Hay una pregunta de Flor que hizo la pregunta muy temprano, preguntando a Sol y Juan, considerando lo expuesto en cada caso, o sea, en cuestión de riesgo, ¿es posible el diálogo entre los 2 modos de abordar el riesgo? Y les pido una respuesta súper breve porque ya estamos a tiempo de terminar el webinar. ¿Qué piensan, Sol? ¿Son compatibles? Yo voy a hacer una respuesta que es un poco evasiva, podríamos decir. No, a ver, me parece que es un poco el desafío que tenemos en el Hub, ¿no? Es el desafío que tenemos por delante, es un poco el motivo que nos impulsó a hacer estos webinarios, bueno, y es lo que motiva el diálogo que venimos llevando adelante. Sí, es como dijo Sol, es justamente lo que nos nuclea acá, tratar de entender estas distintas aristas frente a la misma problemática y en pos de mejorar el conocimiento y su aplicación a nivel socioeconómico. Bueno, entonces agradezco a todos por participar, a los oradores, a Julieta, al equipo técnico de WSRP, y termino con compartiendo esta diapositiva de vuelta y invitándoles a los próximos webinars, que el próximo va a ser el 25 de julio sobre relatos del clima o storylines, y les van a llegar invitaciones para registrarse a ese webinar.
Así que bueno, mil gracias por la participación de todos.